En un món globalitzat com el que vivim, sorprèn encara trobar grups d'indígenes que no han entrat mai en contacte amb l'home blanc. Però encara n'hi ha a la selva de l'Amazònia, principalment a les àrees frontereres del Brasil. Hi ha zones on s'ha confirmat la presència d'ètnies aïllades. Són poblats amenaçats per les explotacions forestals, agrícoles, els buscadors d'or i la construcció d'hidroelèctriques i carreteres. Avui a l'Espai, l'entrevista del 324, parlem amb un home que coneix tota aquesta realitat en primera persona, Sidney Pozuelo, que les Nacions Unides ha considerat un dels 10 herois del diàleg del planeta. I per què? Per la seva defensa de més de 4 dècades dels pobles indígenes que habiten a l'Amazònia i dels pobles aïllats que hi ha en diferents racons del món. Està de gira mundial per promoure i aconseguir firmes de suport a la seva carta oberta en defensa dels pobles indígenes aïllats. Hola, benvingut, obrigada per estar aquí. Gracias. Vamos a hacer una entrevista en portuñol, ¿verdad? Sí, sí, portuñol. Bueno, yo intentaré defenderme como pueda y usted en portuñol. Acabo de decir que usted está aquí de gira mundial para conseguir soporte, adhesiones a esta carta abierta al planeta. Pero si le parece, para que la audiencia conozca en esencia el escrito de esta carta, ¿me permite leer solo el último parágrafo? Sí, sí, cómo no. Dice, en català, un món sense ells, els indígenes, no valdria la pena i en el futur no hi hauria perdó per a una tragèdia tan gran que ens fem contra nosaltres mateixos i el planeta. Sincera y afectuosamente, Sidney Pozuelo. ¿Es una tragedia para el planeta que desaparezcan estas culturas, estas personas indígenas? La pérdida de culturas, de pueblos que desaparecen, es siempre una tragedia, ¿no? La fase humana se torna más estándar, ¿no? Y dejamos de tener varios aspectos culturales, tradiciones, varias cosas que componen, ¿no?, cada uno de estas entidades, de estas organizaciones indígenas que están ahí. Entonces es siempre lamentable y una pérdida humana muy grande cuando desaparecen pueblos, sea aislado o no sea, sea indígena o no. Siempre es una pérdida para la humanidad. Usted en esta gira mundial se debe encontrar que hay países donde se le entiende mejor que en otros, simplemente porque en estos países quizás viven más de cerca el que haya personas indígenas. Aquí en España no es el caso, pero es un país donde usted siempre recurre, siempre viene a buscar este soporte. ¿Qué encuentra en España? Bueno, la Europa de un modo general, pero en España empieza por una cuestión personal. Mis abuelos son originarios de España, por parte de mi padre, ¿no? Entonces hay toda una ligación personal, histórica, y yo personalmente soy un apasionado por España, ¿no? Es mi país, naturalmente, natural para mí estar en España y amar España. Entonces creo que esto es una de las motivaciones. Tenemos también aquí, ¿no?, Juan Echevarría, que es nuestro compañero, que representa el IBI, Instituto Brasileño Indigenista, ¿no? Entonces, por eso, aquí en Europa, nuestro punto principal es España, por la divulgación y todo. La carta tiene la intención de llamar atención de las autoridades brasileñas y de varios países que son nuestros vecinos, de decirles, mira, estos pueblos necesitan de cuidados especiales, vamos a cuidar de ellos, ¿no? Quieren hacer hay un PAC, el famoso PAC, ¿no?, el plan de aceleración del crecimiento en el Brasil, con carreteras hidroeléctricas, centrales nucleares y tantas cosas. Entonces es necesario incluir y proteger a los pueblos de un modo general, a todos los indígenas y particularmente a los aislados que no tienen representación en nuestra sociedad, y necesitamos tener la conciencia de que ellos no están presentes en todo el proceso. Y tenemos la obligación moral y ética
de ayudarlos en estos momentos difíciles que tenemos ahora. Precisamente con los pueblos aislados, usted en estos 40 años que lleva ayudando a los pueblos indígenas, también ha tenido una evolución de pensamiento, ¿no? Porque si primero se creía que lo mejor para ellos era integrarlos en la sociedad occidental, ahora usted es el principal promotor del no contacto, de dejarlos tranquilos. Sí. Es verdad, la acción oficial del gobierno, ¿no?, empieza en 1910 con la idea básicamente de la filosofía de Augusto Conti, el positivismo, de llamar los pueblos aislados para integrar, ¿no?, la gran familia occidental para vivir las beneficios de la civilización. Y fue un verdadero desastre, ¿verdad? Fue un verdadero desastre. Y en la medida que fuimos cada vez haciendo contacto con ellos, nosotros constatábamos, ¿no?, la pérdida de la salud, la pérdida de la tierra, la pérdida de su autonomía, en fin, es una desgracia total para ellos, ¿no? Entonces yo conseguí cambiar esta política de contacto para no más contacto. De hecho, ahora le voy a pedir al realizador que nos ponga unas imágenes aéreas filmadas por usted mismo, ¿no? Mira, son estas. ¿Estas imágenes de dónde son? Esas imágenes son recientes, en la frontera de Brasil con Perú, ¿no? Y estas fueron divulgadas hace un año, alguna cosa, pero yo tengo imagen de esto de 22 años pasados. Yo no la divulgaba, ¿no?, para mantener sin tanta presión de las personas que quieren, porque siempre que se descubre un grupo indígena, están los pesquisadores, etnógrafos, sertanistas, todos quieren llegar allá. Eso no es bueno. Entonces yo mantenía otras imágenes, no estas, ¿no? Con cierta reserva para no traer mucha la atención. Pero, ¿ves? Son hombres desnudos que viven de la caza, de la pesca, ¿no?, que viven una vida muy frugal, y ellos son un camino, una idea permanente para nosotros de que nosotros tenemos una vida muy compleja. Nosotros utilizamos bienes y trabajo y energía y materiales, todo en gran cantidad, Y ellos nos indican que la vida puede ser más frugal, ¿no? No necesariamente, no estoy diciendo vamos a retornar a la selva todo desnudo, de arco y flecha en la mano. No es eso. Pero es que nosotros creo que hoy el mundo ya tiene una conciencia fuerte de la fragilidad de la Tierra, ¿no? Sí, la Tierra es tan frágil, tan hermosa vista del espacio, pero muy frágil. Y esa conciencia está divulgada, pero nosotros no cambiamos de actitudes. Nosotros continuamos muy consumistas, ¿no? Eso es un problema muy serio. Otro problema es que estamos también nos reproduciendo de forma casi desordenada, ¿no? Y hay límites para todo, ¿no? Pero volviendo a las sociedades indígenas, ¿se conoce, por ejemplo, qué edad media de vida tienen, si las enfermedades que aquí en nuestra sociedad occidental, pues con una pastilla lo solucionamos, que sea una gripe, sea un sarampión o sea un apéndice, que podemos ir de urgencias? Allí tienen enfermedades ellos, ¿cuánto viven? ¿Se sabe todo esto? Sí sabe, porque en el momento como esas imágenes que vimos, nosotros ya tenemos experiencia de otras etnias, ¿no?, que estaban así. Otras etnias. Y, por ejemplo, ellos no tienen, en la floresta donde viven, no tienen una gran cantidad de enfermedades que nosotros tenemos. Principalmente las doenças infectocontagiosas, como gripe,
como sarampión, esas cosas no existen allá. ¿Pero hay otras enfermedades o no? La enfermedad más grave que hay allá es la malaria, ¿no? Y bueno, y la malaria es muy peligrosa y mata, pero solamente se puede hacer alguna cosa con la malaria a través de nuestra medicina occidental. Ellos no desarrollaron medicina para la malaria, porque la malaria también fue importada para Brasil. No tenían el Brasil. A ver, esto se lo pregunto para hacer esta reflexión, ¿no? Que igual ellos viven en sus poblados, aislados, muy bien, pero a lo mejor pues, su edad media de vida pues, son 30 años y no viven 80 como vivimos en esta sociedad. No lo sé, ¿eh? Se lo pregunto. O igual se mueren de una apendicitis. Sí. Digo, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿les conviene más dejarlos tranquilos o integrarlos en nuestra sociedad pues, para que tengan acceso a lo bueno de nuestra sociedad? Sí. Esa es la cosa interesante, que nunca son integrados a lo bueno. Yeah. Cuando hay a proximidad, adentran en nuestra sociedad siempre por bajo, a pérdida de su autonomía, de la lengua, de la salud, de todo, ¿no? Esas cosas. Y no creo que sea bueno perder su lengua, perder sus tradiciones. Las personas no son felices cuando no hablan su lengua, cuando no comen su comida, cuando no están en su país. Entonces es mejor, pienso yo, salvo una idea mejor, de mantenerlos. Mantenerlos no es la palabra correcta. La palabra es dejarlos dentro de su vida, porque nosotros, lo que hacemos, nosotros demarcamos su tierra, no como un límite para ellos no salir, no es eso. No, para es nosotros como un límite que nuestra sociedad tiene que respetar. De aquí adelante vive un pueblo distinto, diferenciado, y tenemos que protegerlo. Proteger de nosotros mismos. Sí, para nosotros, de nosotros mismos. Pero ¿cómo se puede conciliar los intereses de este pueblo indígena, legítimos por supuesto, con los intereses de una sociedad que necesita agua, que necesita carreteras, que necesita infraestructuras que invaden el hábitat de estas personas? ¿Cómo se concilian estos intereses? Se concilia de forma que cuando se hace un plan, porque hoy cuando se hace un plan de una carretera, de una hidroeléctrica, el costo es el menor. El costo es el menor. Y la protección ambiental, si vamos a hacer la protección ambiental, el costo es 2 veces, 3 veces mayor. Tenemos que tener la conciencia que esta protección es indispensable, no se puede postergar, porque no se posterga esa cosa. ¿La destruimos o no? Entonces tenemos que preservar, y para preservar tenemos que mantener las fuentes originarias como agua, como la floresta, ¿no? Mantener intacta, preservarla y dejar que los pueblos indígenas decidan su destino. Se van a permanecer así, o si mañana o después quieren ultrapasar esta simple línea es venir para nosotros, ¿no? Como dice, esta división entre tierra indígena y no indígena es meramente para nosotros, no para ellos. ¿Y usted se siente entendido en esta manera de pensar? Se lo digo porque usted incluso formó parte del gobierno Lula, ¿no? Un gobierno progresista, un gobierno de ayuda hacia las personas más desfavorecidas, y en cambio lo echaron de este gobierno. Yo tengo una visión un poco distinta. Yo ya no más pertenezco, yo fui defenestrado por el gobierno Lula. ¿Y por qué? ¿Por qué fue defenestrado? Y no es una mera desabafo, que eso no. Es porque realmente no tenemos una visión en común. Las izquierdas, de un modo general, por mi experiencia, hablan mucho de los campesinos y de los industriales, trabajadores de industria. Solo. No hay negros, no hay pueblos indígenas, no hay nada. Siempre esas dos parcelas
de la sociedad, que son las parcelas, para ellos más importante que votan, por eso es importante. Los pueblos indígenas son tan poco en Brasil, 1 o 2%. Entonces, como somos una población de casi 200 millones, 198, alguna cosa así, 200 millones. Los pueblos indígenas, 450.000. ¿no? Es una pequeña parcela, una milésima de la sociedad. Entonces, cuando se habla de los pueblos indígenas, nos mira y habla, ¿estás hablando de cuántas personas? Claro. 100, 200, 1000. ¿Qué es eso en el cuadro gigantesco de 200 millones? Exacto. Como si la vida de uno que pertenece a la sociedad de 200 millones fuera más importante que la vida de un indígena. No, son no iguales. Es verdad. Es que estamos ya en los últimos minutos, en el último minuto de la entrevista, y me gustaría, esta gira mundial que lleva para conseguir adhesiones a esta carta abierta al planeta en defensa de los indígenas, que lleva unos 3 meses viajando por diferentes países, ¿ha conseguido ya, le entienden, ha conseguido muchas adhesiones a esta carta? Sí, tenemos personas, Eduardo Galeano, muy conocido, con varios libros, inclusive uno se llama Las venas abiertas de la América Latina, muy famoso en el mundo. Tenemos premio Nobel argentino que ha firmado, y tantas otras personas de calibre, de estatus igual. Y nosotros optamos no por un site especializado en recoger la asignatura. O sea, que no sea por internet que todo el mundo vale, sino que vayan personalmente a firmar. Queremos que las personas se involucren con la cuestión de los pueblos. Y la gente que nos está escuchando, si quiere adherirse a esta carta, ¿cómo lo puede hacer? Sí, la tenemos, hay un site, ¿no? que se puede accesar. Acceder a Internet, a través de Internet. Sí, a través de Internet. Se puede acceder, y si no, usted esta semana está aquí precisamente dando conferencias en Barcelona, en muchas entidades, ¿no? Dando a conocer esta carta. Entonces, eso. Una última cosa, películas, ya muy breve, películas como Avatar, de James Cameron, ¿han ayudado a su causa? Sí, de una forma sí, aunque sea un sueño, porque históricamente los indígenas nunca ganaron. Es imposible. Nuestra máquina bélica es algo extraordinario contra arco y flecha y borduna y palos. Es imposible. Pero es una buena una idea interesante. Un día los indígenas ganaron, cambiaron la historia. Sería interesante que fuera verdad, pero no es verdad. Más la película es llena de emociones y muestra los pueblos indígenas de una forma buena. Está bien. Ha ayudado a entender ha ayudado, a la población cómo viven estas culturas, ¿no? Y de qué manera hay intrusismo, ¿no? Por parte del mundo occidental. Sí, con certeza. Pues señor Pozuelo, ha sido un placer tenerle aquí. Obrigada, le repito, por estar aquí, y ojalá consiga pues cuantas más adhesiones mejor. Yo que agradezco la oportunidad de esta entidad, suya entidad, la TV, y a Barcelona, lindísima Barcelona. Gracias por recibirme y la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ya hemos terminado.